Hola, buenas tardes. Nuevamente nos reencontramos a dar la segunda sesión de lo que es salud integral de mujeres en situación de violencia. Habíamos comentado en la anterior sesión de todo lo relacionado a lo que era salud integral, ¿no? Y que bueno, pues estaba afectado totalmente en lo que son estas mujeres que son violentadas física, psicológicamente, emocionalmente, en todas las esferas, ¿no? Entonces, habíamos hecho también un breve comentario sobre las estadísticas, cómo ha ido creciendo este tipo de violencia y que, bueno, se convirtió en un gran problema de salud pública, ¿no? Según los organismos mundiales de salud, pues está catalogada de hace muchísimos años como un gran problema, pero que buscaban cuál era la meta o cuál era la solución para ello, ¿no? Sin embargo, pues esto ha ido acrecentándose cada vez más. Hoy en día se habla que hay 3 feminicidios diarios a nivel mundial y aquí en Perú, pues es de repente mucho más. Lo que pasa es que no tenemos una estadística en las que nos dice, pues, con toda la veracidad del mundo, cuáles son o cuál es la cantidad de mujeres que son pues maltratadas o violentadas por su pareja, ¿no? No solamente existe violación a lo que es violación, perdón, no solamente existe lo que es violencia a nivel de mujeres, también existen a lo que es a nivel de niños, violencia sexual, también por supuesto, ¿no? Que se da muchísimo mayormente en niños, ¿no? Y también, por supuesto, en mujeres, ¿no? Que sus parejas, pues, son, por sus parejas son violentadas fuertemente y las obligan a tener, pues, sexo sin su consentimiento, ¿no? Habíamos hablado cuál era la definición o el concepto de lo que es salud, para tenerlo claro, para luego empezar a hablar qué cosa era salud integral, ¿no? Entonces, habíamos dicho que era salud integral, que abarcaba pues todo lo que son los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida, que cuando se producía o se produce un desequilibrio en nuestros factores es donde lleva pues a la persona, ¿no? A tomar decisiones muy fuertes, ¿no? En lo que se dice pues quitarse la vida. Hoy hablamos de muchísimo de ello, ¿no? No solamente de feminicidios, no solamente a nivel de lo que es una persona adulta, sino también hablamos de casos de niñas que deciden quitarse la vida, pues porque son violentadas por su familia, por sus primos, por los tíos, por cualquier tipo de familiar, ¿no? Entonces, totalmente la salud integrada pues se ve averiada, se ve en todas las esferas violentada, ¿no? O sea, no hablamos de una salud integral en el que el ser humano pues está bien, se siente bien en todos estos factores cuando hay un problema de por medio, en este caso pues un tipo de violencia. Entonces, la salud integral aquí en lo que es Lima, Perú, ¿no? Está hoy en día pues abarcada en todas sus esferas, ¿no? En lo que es salud mental, ¿no? Tiene que ver y es realmente, ¿no? Pertenece ese tipo de violencia, ese tipo de salud integral a lo que son los profesionales psicólogos, psiquiatras, ¿no? Y por supuesto tenemos que ver nosotros las obstetras en ello, porque trabajamos con pacientes que llegan a nosotros pues presentando cualquier tipo de lesión, ¿no? Y está dentro de lo que es la ley, ¿no? La ley últimamente que salió pues como una ley nueva en el año 2019, donde pues nosotros tenemos la suficiente capacidad y estamos, por supuesto, pues por decirlo de una u otra manera, pues adiestradas para atender pues a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, las obstetras estamos en todo lo que son los ámbitos profesionales, en todas las esferas, en todos los sentidos, porque estamos preparados para ello. Y en este caso de lo que es violencia femenina, estamos pues nosotros ahí, ¿no? Entonces,
hablamos de salud integral, ¿no? Aquel desequilibrio, ¿no? Aquel desequilibrio que llega, pues, a afectar alguna parte del cuerpo humano, y en este caso, pues, hablamos de lo que es la mente, y donde, pues, las mujeres o la persona afectada llega a tomar, pues, decisiones muy graves, ¿no? Entonces, vayamos avanzando solamente para ir recordando, porque esto lo hicimos en lo que es la sesión anterior, donde existe la ley, ¿no? La ley 3364, donde habla, ¿no? Donde dice que se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. ¿No? Eso es violencia, o sea, el concepto de violencia, ¿no? Existen no solamente en lo que nos dice MINSA aquí en Perú, ¿no? Sino lo que nos dice los organismos mundiales de salud. O sea, también tiene definiciones, pero que van dentro de lo que es realmente, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, dice, se entiende por violencia contra cualquier integrante del grupo familiar o cualquier acción o conducta que le causa muerte o sufrimiento físico, sexual o psicológico que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Cualquier tipo de violencia, o sea, a ver, si se trata de un simple insulto o de una palabra agresiva, es un acto de violencia, ¿no? Entonces, las definiciones, ¿no? De hecho, que las definiciones pues abarca todo lo que realmente se ve, todo lo que realmente sucede, ¿no? Como nos dice aquí la ONU, en el año 93 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Este es un concepto mucho más amplio, por supuesto, ¿no? Lo que dice la ONU, ¿no? Y este concepto que viene desde el año 93 y que a medida que han ido pasando los años, pues se ha ido mucho más involucrando con todo ello, porque nos habla de que es todo acto de violencia, así sea una palabra agresiva, así sea un simple levantada de voz, ya estamos hablando de violencia, ¿no? No lo dicen los conceptos, sino que es cuestión, pues, de en uno u otro concepto de analizarlo, ¿no? ¿A qué profundidad llega este concepto? O sea, ¿qué tan profundo o qué tan largo puede ser este concepto de los organismos mundiales de salud? Con el simple hecho de nosotros como ser humano y de mujeres que somos, razonamos y pensamos y decimos, la palabra violencia viene simplemente de una simple lesión, de una simple palabra fuerte. Para nosotros es un acto de violencia, ¿no? No solamente que venga a ser pues el sufrimiento físico, o sea, que nos estén constantemente ocasionando algún tipo de lesión físicamente, no solamente es eso, es ya pues mucho más, mucho más. Lo que pasa es que a veces, no solamente que a veces, sino en muchísimos de los casos, las mujeres pues todavía no tomamos decisiones fuertes, o sea, decisiones definitivas, decisiones que nos empuje o que nos lleve pues a un lugar, a una institución como para presentar la denuncia del caso, ¿no? Existen hoy en día a nivel mundial muchísimas de las mujeres que todavía no nos atrevemos a hacer pues este acto de justicia, ¿no? Todavía no nos atrevemos a ir a la policía o a alguna de las instituciones a pedir ayuda. Todavía existe el miedo, todavía existe el que dirán, todavía existe el hecho de pensar de que qué va a pasar con mis hijos, el hecho de decir a dónde voy a ir, ¿no? Porque esta es mi casa y pues el miedo de dejarla, ¿no? Entonces, todas esas cosas influyen para que las mujeres no tomemos decisiones. Y bueno, pues esto siga avanzando y se vuelve pues algo que ya es
como lo dicen los organismos mundiales de salud, un gran problema de salud pública, ¿no? Se ha convertido en eso últimamente. Hablamos de muchísimo de lo que es las lesiones contra la mujer, hablamos muchísimo de la igualdad de género, ¿no? Que ese es algo que se quiere llegar de aquí al año 2030 y que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, de aquí al año 2030, lo que se quiere lograr es que haya una igualdad de género, ¿no? Que la mujer tenga las mismas, o sea, que tenga las mismas responsabilidades, que la mujer tenga pues todo lo que el hombre tiene, porque la mujer pues trabaja, la mujer estudia, la mujer es lo suficientemente fuerte como pues, para mantener una familia. Tantos hogares se ven hoy en día pues que son abandonados por la pareja y que es la mujer la que sostiene todo ello, que es la mujer la que le da los estudios a los hijos, que es la mujer la que los acompaña a todo lado, que es la mujer la que los educa, que es la mujer la que asume todo este tipo de responsabilidades. Por lo tanto, pues tenemos que tener lo mismo que tiene el hombre, las mismas responsabilidades, todo ello, pues igualdad, ¿no? Por eso se dice igualdad de género en todos los sentidos, ¿no? De repente nos distinguimos anatómicamente, ¿no? Anatómicamente, pues el hombre tiene otro tipo de contextura porque sus huesos son más gruesos, porque pues la misma contextura hace que tenga pues 1 litro más de sangre, que tenga un poquito más de fuerza, ¿no? Pero en lo demás estamos iguales, o sea, tenemos un cerebro en el que pensamos, en el que razonamos, en el que somos capaces pues de estudiar, ¿no? En el que somos capaces de salir adelante. Entonces, igual lo tiene tanto el hombre como la mujer. Entonces, ¿por qué no hablar entonces de igualdad de género? ¿Por qué se piensa tanto, no? ¿Por qué hace muchísimos años se habla de todo ello y hasta ahora no lo podemos conseguir? Y bueno, pues está planificado de aquí al año 2030. Bueno, pues a medida que va pasando los años, se va viendo que hay más violencia, o sea, no hay un stop, no hay un par en todo ello, ¿no? Esto continúa y bueno, continuará si en todo caso, pues las mujeres no se atreven a hacer la denuncia del caso, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva dice, ¿por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer? ¿Por qué tenemos que eliminarla? Bueno, porque les estaba haciendo el comentario, ¿ya no? Porque se da, pues, mucho daño psicológico, ¿no? Violencia puede ser esta violencia de manera física y psicológica, ¿no? Incluye la violencia por un compañero sentimental. De hecho, que ese es uno de los primeros tipos de violencia por un compañero sentimental, ya sea tu esposo o ya sea tu pareja, ¿no? Y en el que incluye pues la violencia física, el maltrato psicológico, la violación conyugal y pues termina todo esto en el feminicidio. La violencia sexual y el acoso, por supuesto, que también se da, ¿no? La trata de seres humanos, como en este caso la esclavitud o la explotación sexual, la mutilación genital, que hoy en día pues está dando muchísimo de qué hablar, ¿no? Como estos niños o estas niñas son agredidas de tal manera, ¿no? Con su cuerpo, y mucho más pues con una zona que es tan delicada como son los genitales. A nivel mundial, todos los organismos pues intentan ayudar que estas cosas no sucedan, pues es algo gravísimo, es algo que va en contra de la salud de estos niños, precisamente porque son niños y niñas, ¿no? Es donde pues a todo el mundo nos llama la atención, a todo el mundo comenta y dice, ¿cómo es posible que existan todas estas cosas, todo este daño que se le hace a estos niños, ¿no? Y que las madres en muchos de los países pues huyen pidiendo ayuda, ¿no? Porque existen estos centros de refugio, donde pues se presta ayuda porque su país, de hecho que si se entera su país, de hecho que si su país los encuentra, pues va a provocar un gran daño a este niño o a esta madre de familia, porque eso no está permitido en su país. No está permitido que no se le haga este tipo de mutilación. O sea, eso está dentro de lo que es su cultura de ellos, ¿no? O sea, todo niño, toda niña tiene que pasar por ello. Entonces, si el niño o la niña huyen, pues eso lo ven muy mal,
porque son sus leyes y por lo tanto pues sus leyes se tienen que respetar, ¿no? Pero son leyes pues que van en contra de lo que es el daño físico, el daño psicológico contra estos niñas y niños que, bueno, ellos todavía por su edad que tienen no se pueden defender y así tengan la edad que tengan, no pueden hacer nada porque son leyes, ¿no? Y por lo tanto, pues se tiene que respetar, pero son leyes en las que desgraciadamente causa muchísimo daño, ¿no? Y ni qué decir, ni qué hablar de lo que es el matrimonio infantil, ¿no? Existen los países y se ve esto, se ve en todas las noticias, cómo son obligados estos niños a casarse, ¿no? Tempranamente. Y no solamente, y no con de su edad, o sea, la pareja no es de su edad, la pareja es mucho mayor. Estos niños pues son comprados desde que nacen, ya tienen dueño, ¿no? Existe de por medio pues mucho contramando, mucho lo que es la violación en contra de los derechos humanos, la violación en contra de los derechos que tienen estos niños. Entonces, ¿dónde está en este caso los derechos humanos? ¿Dónde está? No pueden intervenir. Por mucho que digan que son los organismos que prestan ayuda, no pueden intervenir porque no pueden ir en contra de estas leyes de estos países, ¿no? Entonces, aquí también efectos psicológicos de eso, de qué hablar, ¿no? Existen los efectos psicológicos y en este caso, pues como lo dice lo que es la salud mental, lo emocional es mucho más fuerte que lo racional, ¿no? Entonces, estas personas que son violentadas psicológicamente y son niñas, de hecho que van a ir creciendo y creciendo pues con un pánico, con un miedo, con un sentimiento tan profundo que a veces les lleva pues a tomar decisiones tan malas, tan graves como es el de quitarse la vida, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres, dice, sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, ¿no? Sigue siendo un obstáculo, seguirá siendo un obstáculo si no encontramos pues la estrategia o la forma idónea de cómo parar esto o de cómo darle de repente una solución, o sea, ¿cómo solucionamos que estas personas o estas parejas no hagan daño, no haya violencia contra su pareja? O sea, ¿cómo hacemos? Hay muchísimas propuestas, hay muchísimas ideas, hay muchísimas estrategias, se han cambiado inclusive las leyes para ver cómo intentamos pues ayudar a estas personas, ¿no? Hablamos aquí en Perú de la ley 3336, que bueno, pues es la que está prestando ayuda en todo lo que son la violencia de género, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todavía no conocemos todos, ¿no? Todavía no lo conocemos todos los profesionales de salud, de qué se trata esta ley, qué tipo de ayuda presta esta ley, ¿no? ¿Dónde se da esta ley? ¿Cuáles son los organismos, cuáles son los institutos, ¿no? Que son encargados de prestar cualquier tipo de ayuda a estas mujeres que sufren violencia, ¿no? Bueno, aquí en este caso de las diapositivas les he mencionado algunos de ellos que luego los iremos mirando. Entonces, dice, lo que es más, la promesa de los objetivos de desarrollo sostenible de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niños, ¿no? Si empezamos a hablar y poner fin a lo que es las niñas, ¿no? La violencia contra los niños, yo creo que iremos avanzando, ¿no? Si damos un stop a ello, ¿no? De paralizar eso, de que no haya violencia a las niñas, contra las niñas y contra los niños, iremos avanzando, ¿no? Pero si empezamos por lo que es arriba, o sea, empezamos por lo que es la mujer adulta, ¿no? No vamos a poder avanzar, porque aquí empezamos pues puede decir desde el inicio, ¿no? Desde que el niño nace, desde que hay un nacimiento de por medio, desde que es un neonato, ¿no? Ella empieza a ver violencia de por medio, ¿no? Y luego, pues conforme va a ir creciendo, hablamos de una violencia infantil. Luego el niño tiene que ir creciendo, el niño o la niña tiene que ir creciendo, que se van a convertir en puber, que se convierten en adolescentes. Entonces, miren pues, ¿no? O sea, que la violencia, si se tiene que paralizar en algún momento, si se tiene que prestar ayuda, es desde que son niños, ¿no? Porque existe mucho de estos tipos de violencia. Entonces,
tendremos que ir pues avanzando e ir arreglando las estrategias o dando ideas pues mucho mejores, ¿no? Que llegue pues a de una u otra manera disminuir este tipo de violencia, ¿no? Habíamos hablado también de las cifras que se dan de feminicidio en América Latina, cómo estas cifras pues ascienden en vez de disminuir, ¿no? En el caso de Bolivia, ya, bueno, pues ha sido en el año 2015, ¿no? Pero ahora, según esta estadística, en enero y agosto del 2020, ya pues eran 83 mujeres que fueron asesinadas dentro de estos meses, ¿no? O sea, 83 mujeres es bastante hablar, ¿no? Es bastante número, ¿no? Y que durante la cuarentena pues hubo 53 casos. Bueno, esto de la cuarentena, esto es ha ido pues aumentando estos casos, ¿no? El hecho de estar encerrados, el hecho de no poder salir durante 3 meses en el que vivimos el confinamiento, y pues ha permitido que estas parejas estén durante todo el día ahí, ¿no? Y pues estas violencias han aumentado definitivamente, ¿no? En Colombia habíamos dicho pues que se habían presentado durante la cuarentena 243 feminicidios, ¿no? Y que 445 mujeres fueron asesinadas hasta el mes de septiembre. Entonces, miren cómo esto del feminicidio pues avanza en todos los países, o sea, no solamente es aquí en lo que es Perú, ¿no? Perú porque, bueno, somos un país en el que estamos pues superpoblados, más de 32 millones, somos un país que está pues bajísimo en lo que es económicamente, somos un país pobre, ¿no? Somos un país que algún día estaremos en vías de desarrollo porque no lo estamos, ¿no? Mucho más ahora con esta pandemia. Somos un país y aquí Lima Metropolitana que está pues lleno de gente, está lleno de habitantes, ¿no? De los que se han venido pues huyendo de lo que es su tierra natal, en este caso, muchísima gente que viene de la sierra. Entonces, ha poblado lo que son los conos, ¿no? Si nosotros vamos a mirar los conos, a veces nos quedamos sorprendidos por la forma como vive esta gente. O sea, vive, por decir, en unos cuartitos, viven como si fueran unos subterráneos ahí dentro donde no hay luz, donde no entra ningún tipo de aire, ¿no? Entonces, te sorprendes, ¿no? Te sorprendes cuando ves a niños y niñas jugando, pues, de lo más inocente ellos, con un tipo de juego que, bueno, pues, dices, ¿no? Dice, se las ingenian, ¿no? El niño y la niña se las ingenian para al menos pasar un momento agradable con esos juegos que ellos tienen en comparación cuando ves tú los juegos o los juguetes que puedan tener estos niños aquí en lo que es el centro de Lima, ¿no? O lo que es los sitios como es Surco o San Juan de Miraflores, totalmente diferente, ¿no? Cómo es la crianza también, cómo se da actos de violencia también en niños, precisamente por el sitio donde viven, ¿no? Entonces, esto de aquí, estos tipos de lugares donde viven estos niños definitivamente, pues que los hace que ellos maduren tempranamente, ¿no? Y que a veces tengan que tomar pues el lugar de papá o el lugar de mamá, porque son el niño mayor, ¿no? Y bueno, papá y mamá no pueden o han tenido un accidente y ellos son los que asumen toda esta carga. Pues estos niños van creciendo, niñas y niñas van creciendo pues con una carga emocional muy grande, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Habíamos hablado ya de la cantidad de feminicidios que se presentaron en Ecuador. Desde el enero al 2 de marzo ya se habían contabilizado pues 17 feminicidios. O sea, son cifras muy grandes, ¿no? Entonces, por eso es que se cataloga pues como un gran problema, ¿no? Es un gran problema a nivel mundial. Y ni qué decir Costa Rica, a pesar que Costa Rica es un país pequeño, ¿no? Pero igual se registran feminicidios, ¿no? Hay también muchísima violencia en contra de las mujeres, en contra de los niños y niñas, ¿no? Y aquí en El Salvador, que también El Salvador, a pesar de que son países pequeños, ¿no? También, pues mira, había registrado
71 feminicidios hasta el 13 de agosto del 2020. Entonces, las estadísticas en este caso, pues, están registrados, estos son actos que están registrados, ¿no? Entonces, nos valemos de ello para hacer, pues, el comentario, para hacer, pues, ¿no? Un análisis crítico de todo, análisis crítico, pero, digamos, en lo que es lo positivo, ¿no? O sea, no hacemos un análisis crítico negativo, entonces vamos a hacer positivos en los análisis, ¿no? Sino que las cifras, pues, hace que uno a veces tenga un comentario un poco fuerte, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, en Guatemala, pues ya en octubre del 2020, mira, se reconocía 319 feminicidios. Chupe, qué cantidad, es cantidad, ¿no? Y Honduras también ya para el 30 de septiembre habían registrado 195 feminicidios, ¿no? Y bueno, con este problema del COVID se habían registrado pues los 126 muertes violentas de mujeres, ¿no? Entonces, números muy grandes, ¿no? Que ha hecho pues que entremos todos los profesionales de salud a dar pues una manito a estas personas que son violentadas, ¿no? Ayudar de una u otra manera, pues, dándole de repente la fuerza suficiente, animándolas para que hagan la denuncia del caso, ¿no? Sino que a veces llegan a nuestra institución de trabajo y no saben cómo decirlo, ¿no? O sea, no saben cómo contar a la persona que están pasando pues por este problema. Y a veces llegan y con todas las ganas de decirlo, pero encuentran ahí a las que las atiende pues con una cara en la que no se atreven pues a decirlo y se regresan sin decir nada, ¿no? Entonces, existe hoy en día, según la ley 3336, ¿no? En la que pues las instituciones de salud, en este caso, pues estamos obligadas a prestar todo tipo de atención, en el que luego vamos a ir mirando cuáles son las atenciones que nos dice el Ministerio de Salud que tenemos que brindarles a estas pacientes que sufren algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, sigamos con lo que es las estadísticas en los países de América Latina. Nicaragua también, por ser país pequeño, es bastante los feminicidios que se registran, ¿no? Y bueno, pues Paraguay también, ¿no? Como país sudamericano también está presente en todos los actos que son de violencia. O sea, no hay ningún país en el que diga, pues no hay actos de violencia, ¿no? Realmente se ven todos, porque a veces para mí, ¿no? Personalmente dije, bueno, pues de repente estos países de Europa, como Bélgica, por ejemplo, como por ejemplo Singapur, ¿no? Donde es un país pequeño, pero que es uno de los países en que tiene sus leyes bien puestas, bien dadas, ¿no? En el que se ve pues que hay una política de salud estupenda, es uno de los mejores que llevan lo que es salud, ¿no? En lo que es educación, Singapur, y por ser precisamente un país pequeño, pero que también se ven actos de violencia. O sea, yo sinceramente pensé que no se daban en ciertos países donde están pues subdesarrollados, ¿no? Estos países, por ejemplo, en lo que es Canadá, ¿no? Se habla muy bien de este país en lo que es el sistema de salud, se habla muy bien de este país en lo que es el sistema de educación, en lo que es el trabajo, pero que también se ven actos de violencia, pero que sus leyes son muy rígidas. Singapur tiene unas leyes muy rígidas y a pesar de ello sí se ven también estos casos, ¿no? Y ni qué decir también, imagínense, si se dan en unos países en el que hay leyes muy rígidas, ¿cómo no se va a dar pues en un país como Perú, en que las leyes son pues son muy pobres, en que las leyes son muy, ¿cómo les explico? No son graves, o sea, no son de ocasionar miedo las leyes. Por lo tanto, pues las personas que agravan, las personas que hacen daño, pues no tienen miedo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, porque las leyes son muy simples. O sea, no hay leyes en las que la persona les tenga miedo. Sin embargo, en estos países tienen miedo, por supuesto, porque pasan a la horca, ¿no? Tienen una prisión para toda su vida,
o son electrocutados. Entonces, pues claro que tienen que tener miedo, pero a pesar de ello se sigue viendo, ¿no? Pero aquí en Perú, pues no, en Perú las leyes no son tan rígidas, ¿no? Por lo tanto, estos actos de violencia, esto se seguirá viendo, ¿m? Precisamente porque no hay leyes tan firmes como la que existen, pues, en otros países, ¿no? Y aquí entramos a lo que, mira, aquí justo hablando de Perú. Dice, la Defensoría del Pueblo reconoce hasta octubre 100 casos de feminicidios reconocidos oficialmente, ¿no? Y otros 45 muertes violentas de mujeres que están en estudio. ¿Sí? Entonces, no hay una estadística pues clara, ¿no? Aquí todavía estamos estudiando a ver si realmente estas muertes de estas mujeres fue pues porque por un acto de violencia, ¿no? Porque tomaron decisiones muy graves, porque ya afectó lo que es su mente y por lo tanto, pues tomaron esta decisión porque han sido, pues, violentadas por su pareja. Entonces, esto todavía dice 45 que están en estudio. Entonces, supongamos que que sean confirmados que estas mujeres, pues, fueron violentadas por su pareja, ¿no? Entonces sumarían y serían 145 casos, ¿no? Hasta octubre, no sé, ya estamos diciembre y siguen habiendo porque esto se ve todos los días. O sea, todos los días hay un feminicidio, no solamente aquí en Perú, a nivel mundial, todos los días hay estos casos, es de todos los días, es como decir el pan de todos los días, ¿no? Bueno, y en Venezuela 172 mujeres que fueron asesinadas por violencia de género en los primeros 8 meses del año, ¿no? Cantidad, Venezuela. A pesar que Venezuela es un país que se ha ido, pues, disminuyendo su población, porque su población ha estado saliendo para distintos países, ¿no? Ni qué decir aquí Perú, Lima, estamos con venezolanos por todos los lados, ¿no? Y que también hay violencia, ¿no? Aquí en Lima por parte de ellos. También hay casos de esto, ¿no? O sea, que vienen de su país y ocasionan violencia aquí en lo que es Lima, Perú. ¿Mm? Y aquí está, pues, este cuadrito, ¿no? En el que vemos, pues, cómo los actos de violencia han ido creciendo desde el año 2009, ¿no? O sea, que parece que en el año 2009 no se hablaba muchísimo de lo que es violencia de género, ¿no? A medida que han ido pasando los años es que se empezó a tomar mucho más fuerza, el año 2015. A partir del año 2015 es donde ya, pues, que se veía ya muchísimos casos y es donde, pues, se empezaron todos los organismos, pues, a poner, pues, mayor fuerza en lo que es esto, ¿no? Es de cómo es posible que no le demos tanta importancia a los que son los feminicidios. ¿Cómo es posible que no le demos tanta importancia a lo que son actos de violencia en contra de la mujer, ¿no? Entonces, se empezó a hablar y hoy en día, pues, es algo que todos los organismos de salud toman en cuenta, todos los organismos de salud, pues, se han juntado, todos los organismos de salud están, pues, comprometidos en prestar ayuda de una y otra forma a estas mujeres que son violentadas, ¿no? Y miren la gran cifra que se presenta hoy en día, ¿no? Lo que son los actos de violencia, ¿no? Como de el año 2017 al año 2018, cómo ha crecido. O sea, es bastante, ¿no? Es bastante realmente, ¿no? Y estas mujeres que son violentadas no solamente se quitan la vida, sino que entran, pues, en un gran estado de ansiedad, de depresión, de psicosis, de las adicciones, por quitarse, o sea, por olvidarse un poco del problema que tiene, pues ellas agarran y empiezan en este caso, pues a beber alcohol o consumir algún tipo de droga, ¿no? O sea, no pueden salir de su problema y piensan que consumiendo una droga, pues les ayuda a olvidarse un poco, ¿no? Y realmente se hacen daño, muchísimo daño, ¿no? Y aquí vamos a ver hechos y cifras para poner fin a la violencia contra las mujeres según la ONU en este año, que ha dicho la ONU, ¿no? La ONU nos dice que a escala mundial el 35% de las mujeres han experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Mírenme, ¿no? A escala mundial, o sea, el 35%, ¿no?
de mujeres pues han experimentado algún tipo de violencia, ¿no? Y menos del 40% de estas mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda, ¿ves? Entonces, eso es lo que se quiere. ¿Qué se quiere? Que la mujer pues sea consciente, ¿no? Y que tome decisiones ya, porque no lo hacen, o sea, no buscan ningún tipo de ayuda. Por eso que hoy en día existen varios de estos organismos, de varias de estas instituciones donde la mujer puede pues ir, ¿no? Y presentar su denuncia y ahí es donde se les va a brindar ayuda. También existen lo que son las llamadas, o sea, telefónicamente también puedes presentar tu queja de ello, telefónicamente puedes presentar tu denuncia, telefónicamente puedes decir que estás sufriendo algún tipo de maltrato, ¿no? Existen estas líneas que inclusive nos dice aquí el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado, o sea, 5 veces más, ¿no? En algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia. Bueno, ¿no? Esto de la pandemia sí que ha hecho, pues, muchísimo daño, ¿no? Muchísimo daño en todos los países y muchísimo daño aquí a lo que es Perú, en el que todavía no salimos de ello, ¿no? Dice, cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia, ¿no? O sea, ya sea por su pareja actual, ya sea por su expareja, pero son realmente, pues, violentadas, ¿no? Violentadas físicamente, psicológicamente, y bueno, pues en algunos casos les quitan la vida, ¿no? Se calcula que de las 87,000 mujeres asesinadas intencionadamente en el 2017 en todo el mundo, más de la mitad murieron a manos de sus familiares o parejas íntimas. Miren lo que nos dicen las estadísticas, o sea que sí es un gran problema, ¿verdad? Más de 1/3 de las mujeres asesinadas intencionadamente en el 2017 fallecieron a manos de su pareja. O sea, esto es realmente un caso o un problema gravísimo, ¿no? Salud pública, pues, está realmente afectado, totalmente es problema de salud pública, definitivamente, ¿no? Seguimos con estos hechos y cifras, dice al menos 155 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica y 140 cuentan con legislación sobre el acoso sexual en el lugar del trabajo, que también existe el acoso en lo que es el trabajo. También, no solamente en el trabajo, en la vía pública, ¿no? En tu vida privada también existen estos tipos de acoso, ¿no? En el 2019, una de cada 5 mujeres de 20 a 24 años se había casado antes de cumplir los 18 años. Esa es otra cosa, ¿no? El de casarse tempranamente, el de tener una pareja tan joven, ¿no? En este caso, un adolescente, tiene 18 años, un adolescente que todavía no termina de madurar, ¿no? Sexualmente, o sea, todavía no está lo suficientemente madura como pues para tener una pareja y para poder tener hijos. Sin embargo, pues hoy en día vemos muchísimos de estos, ¿no? Muchísimas adolescentes de 13, 14, 15 años con una pareja y con hijos. Y no solamente con uno, pues ya vemos que tienen hasta 2, hasta 3 me atrevería a decir a esta edad de 18 años, ¿no? En Oriente Medio y Norte de África, entre el 40% y el 60% de las mujeres han experimentado acoso sexual en las calles. Bueno, en el Oriente Medio, dice, y en el mismo África, ¿no? En lo que es el acoso sexual en las calles. O sea, por eso les digo, o sea, no hay libertad para nada. O sea, estamos expuestas a todos, no solamente en lo que es en casa, sino también en lo que es la vía pública. Las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial, ¿no? Mujeres adultas, bueno, pues son maltratadas verbalmente, ¿no? Es el trato, ¿no? La pareja utiliza términos o palabras muy hirientes, ¿no? Que hace que la persona pues entre en una etapa depresiva, en una etapa de ansiedad, ¿no? Y cargan pues ese peso y hace que tomen a veces las decisiones de quitarse la vida, ¿no?
Las mujeres y niñas representan conjuntamente un 72% y las niñas suponen más de 3/4 de las víctimas infantiles de la trata, ¿no? Bueno, pues son tratados malos, ¿m? Por eso que se dice, ¿no? Que si queremos realmente paralizar esto, tenemos que empezar por las niñas, ¿no? Tenemos que poner un pare al maltrato, pero en las niñas, para luego ir avanzando, ¿no? La violencia de género en las escuelas es un obstáculo muy importante para la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación. Violencia de género, ¿no? En lo que es los colegios. Bueno, pues hoy día no estamos en el cole, eso pues como que no lo vemos porque no hay cole de por medio, ¿no? Pero estos son lo que ha analizado pues la ONU, ¿no? Que también en lo que son los colegios hay muchísima lo que es la violencia de género, ¿no? Dice, al menos 200 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital en 31 países en los que se concentra esta práctica, ¿sabes? Mutilación, mutilación genital, 31 países, o sea, bastante, mucho, mucho. 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo, de hecho, ¿no? Hay sitios, no solo el mundo, ¿no? Perú, aquí en lo que es a nivel del mismo Lima o a nivel de lo que es provincia, hay muchísimo de estas relaciones sexuales forzadas, ¿no? Que las niñas pues salen embarazadas de su propia familia. Entonces, existe mucho de esto, mucha violación por parte de la propia familia, ¿no? En la Unión Europea, 1 de cada 10 mujeres denuncia haber experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad. Pues precisamente por esto, libertad que tenemos de usar el Internet, las niñas tempranamente están pues en riesgo, ¿no? Utilizan la computadora, los celulares libremente, por lo tanto hay muchísimo de este tipo de acosos. Y bueno, ellas precisamente por ser niñas se dejan, ¿no? Se dejan ellas influenciar, se dejan ellas conquistar por la persona y pues bueno, a veces se las roban o a veces son violentadas físicamente y las dejan por ahí abandonadas, ¿no? Precisamente porque existe esta libertad del Internet, ¿no? Factores de riesgo, vamos a ver los factores de riesgo, un bajo nivel de instrucción, de hecho, una persona que no ha sido preparada, una persona que no ha estudiado, de hecho, pues que genera mucho más violencia. Estas personas no son educadas, no han sido educadas, por lo tanto hay mucha ignorancia por su parte, ¿no? Y ellos piensan, creen que siendo violentos, ¿no? Pueden ser los señores y amos del hogar, ¿no? Entonces, el estudio es muy importante porque una persona estudiada, una persona educada, de hecho que su comportamiento, su razonamiento es totalmente diferente, ¿no? Dice, una historia de exposición al maltrato infantil, ¿ve? Estos niños que han sido maltratados de muy pequeños, ¿no? Ellos crecen con eso, y el día que encuentren su pareja van a hacer lo mismo que hicieron con ellos. La experiencia de una violencia familiar, miren, ¿no? El de vivir en una familia en el que todos los días ven violencia, pues crea en ellos eso, esa mente, ¿no? Cómo es de tal manera trabajada que cuando ellos se hacen adultos o cuando se hacen adolescentes, hacen lo mismo, ¿no? Porque los padres somos modelos de los hijos, ¿no? Lo que los padres hacen, los hijos también lo van a hacer. El trastorno de personalidad antisocial, estos niños que son golpeados, niños o niñas que son golpeados, de hecho que tienen mucho miedo a reunirse con la sociedad, ¿no? Por eso hay un trastorno de personalidad. Ellos no se reúnen, ellos están escondidos, ellos no dan cara, ¿no? Ellos pues tienen ese miedo, ese pánico de juntarse con gente, ¿no? El uso nocivo del alcohol, estos niños que empiezan a beber pues tempranamente el alcohol, ¿no? Las bebidas alcohólicas, porque salen huyendo de su casa y encuentran pues en la calle
alguien que les invite esto y empiezan a hacer su vida, ¿no? Y con el alcohol, entonces cambia totalmente su manera de ser, cambia totalmente su personalidad y actúan pues como personas sin control, ¿no? Siendo todavía niños, adolescentes, ¿no? El hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja también es un factor de riesgo, ¿no? El de tener muchas parejas, ¿no? Se creen estos chicos o estos señores que porque tienen muchas parejas, pues ya son pues lo máximo, ¿no? Entonces su mente está tan trastocada, ¿no? Que no son capaces pues de pensar. No, ellos actúan, ¿no? Ellos no piensan, ellos actúan por ese instinto de maldad, ¿no? Porque han vivido y han pasado de niño pues muy mal. ¿No? Entonces es difícil, por no decirlo imposible, ¿no? Cambiar esta forma de actuar de estos señores, ¿no? Las actitudes que toleran la violencia, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas personas que pues tenemos una actitud muy pasible, ¿no? O sea, no somos de tener un carácter, ¿no? Como para que podamos defendernos y bueno, pues somos violentadas fácilmente, ¿no? La existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres y un acceso reducido de la mujer a empleo remunerado. Eso es lo que se quiere quitar, eso es lo que se quiere realmente quitar, ¿no? O sea, tanto el hombre como la mujer tienen derecho, ¿no?, a recibir pues la misma remuneración, a tener pues tipos de trabajo de la misma índole, ¿no? A ser iguales. Por eso que dice esto, ¿no? La existencia de normas sociales, ¿no? Pues estamos acostumbrados en la sociedad, ¿no?, que precisamente por ser hombre, ¿no?, por tener solamente el sexo masculino, ¿no?, puede pues tener ciertos privilegios, ¿no? Y no es así, no es así, ¿no? Entonces, lo que se pretende hoy en día es que todo sea igualdad, que todo haya una igualdad de género, ¿no? Seguimos con factores de riesgo y aquí entramos factores asociados específicamente a la violencia de pareja. A ver, los antecedentes de violencia, pues sí, ¿no? Antecedentes, o sea, desde niños has tenido mucha violencia, de hecho que pues conforme vas creciendo, creces con ese mismo acto de violencia, ¿no? La discordia e insatisfacción marital. Bueno, aquí pues tiene que ver lo que es el sexo, ¿no? A veces la pareja pues ha tomado bebidas alcohólicas o se ha drogado y bueno, pues hay mucha violencia en lo que es el sexo, ¿no? Las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja. Bueno, la falta de comunicación es algo pues que influye muchísimo. Las personas que sufren este tipo de violencia no son escuchadas por parte de su pareja, o sea, no hay comunicación de por medio, ¿no? La conducta dominadora masculina hacia su pareja, ¿no? De lo que le decía, ¿no? Precisamente el hombre por tener la anatomía de hombre, ¿no?, por tener el sexo de hombre, se cree pues una persona con muchísimos privilegios, se cree una persona dominante, ¿no? Se cree que son pues lo más grande que puede existir y que puede dominar a la pareja. Los factores asociados específicamente a la violencia sexual destacan, vamos a ver, la creencia en el honor de la familia y la pureza sexual. Bueno, las ideologías que consagran los privilegios sexuales del hombre, ideas, ¿no? Tienen ideas de esas antiguas, ideas de esas que existieron en la era cuaternaria, ideas que existieron en la época, pues, que recién se estaba formando la tierra, en la época de la prehistoria, ¿no? Esas ideas, ¿no? Y que a ellos, pues, los hace, muy machos, muy varoniles, ¿no? Y creen, pues, tener ese derecho, ¿no?, de ir en contra de la mujer, de violentar a la mujer, ¿no? La levedad de las sanciones legales, ¿no?, contra los actos de violencia sexual, eso es, ¿no? Las sanciones legales, o sea, aquí en Perú no existen sanciones legales
fuerte, pues cuando hay un tipo de violencia, pues presentan el caso, de repente son denunciados, pues aparte de que son leves, ¿no? Las sanciones, tarda muchísimo, ¿no? Es muchísimo lo que tarda, ¿no? Hay muchísima burocracia de por medio, muchísimos papeles de por medio. Entonces, eso hace que tarde. Y cuando ya empieza a ver realmente, a salir lo que es la resolución en el que pues estas personas van a ser sancionadas, ocurre ya el feminicidio. O sea, muy tarde, pues. Muy tarde, se tardaron muchísimo en realmente hacer el estudio del caso. Dice, las desigualdades entre hombres y mujeres y la aceptación de la violencia contra la mujer son la causa principal de la violencia ejercida contra estas, ¿no? De hecho, hay desigualdades. Bueno, esto de desigualdades ya le hemos venido hablando, comentando, esto después de hace muchísimos años, ¿no? Esto es desde que se formó la Tierra, creo yo, ¿no? Que ha habido desigualdad en cuanto a ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en contra de ello? O sea, ¿cómo podemos realmente prestar o brindar un tipo de ayuda, ¿no? Si esto de las desigualdades es algo que viene, pues, desde que se formó el mundo, ¿no? Entonces, y la violencia también con ello. Desde que se formó el mundo ha habido violencia, ¿no? Sino que la violencia femenina, o sea, la violencia en contra de la mujer se ha acrecentado últimamente. Por eso que ahora las autoridades, pues, están en búsqueda de encontrar una estrategia para disminuir ello, ¿no? O darle un stop a todo esto, ¿no? Consecuencias para la salud. Vamos a ver estas mujeres que son violentadas, qué consecuencia traen, ¿no? Si estamos hablando de salud integral, que si ya sabemos lo que es salud integral, ¿no? O sea, es estar en equilibrio en todos los factores, ¿no? Pero al asumir un golpe, asumir un acto de violencia, va a traer pues consecuencias en su salud, o sea, ya no existen estas mujeres una salud integral, ¿no? El tener consecuencias mortales como el homicidio o el suicidio dice, tener consecuencias mortales como el homicidio o el suicidio, producir lesiones en el cuerpo, o producir lesiones en el cuerpo también, ¿no? O sea, esas son las consecuencias, ¿no? Mortales, pues, o sea, puede considerar el homicidio, el suicidio, puede provocar lesiones, ¿no? Las mujeres a veces cogen pues cualquier arma y pues se hacen daños en su cuerpo, o sea, se lesionan físicamente, ¿no? ¿Qué es otra consecuencia? Ocasionar embarazos no deseados, ¿no? Abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, y una de ellas es el VIH, ¿no? O sea, mire todo lo que provoca, ¿no? El de salir embarazadas y el de no tener pues ese embarazo planificado, porque han sido violentadas sexualmente y pues estas mujeres han quedado embarazadas. O sea, ¿a qué llega eso? Cuando una mujer se embaraza, es joven y no ha planificado tener una familia, de hecho que lo que va a provocar pues son abortos, ¿no? Va a provocar que haya pues este tipo de lesiones en su cuerpo, ¿no? Entonces, problemas grandes, ¿no? Y no solo eso, que pueda contraer también lo que es esta enfermedad grave como es el VIH u otro tipo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, consecuencias para la salud gravísimas. Otro tipo de consecuencia, dice, la violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad de un aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer, ¿no? De hecho, ¿no? ¿Cuántas mujeres embarazadas y han sido violentadas han llegado a los hospitales, pues, con hemorragias, porque su pareja les ha golpeado, porque su pareja les ha dado un empujón y han caído mal, y ha provocado, pues, que haya una hemorragia, sabiendo que está embarazada y sin embargo ha ocasionado esto su pareja. O sea, no hay respeto por nada, ni siquiera por un embarazo.
Y bueno, y ni qué decir, ya, están embarazadas, pues son violentadas verbalmente, pues se quitan las ganas de comer, ¿no? Por lo tanto, ese niño va a nacer prematuro, ese niño nace con bajo peso al nacer. ¿No? Y también pueden tener pues un aborto, ¿no? Un aborto involuntario porque emocionalmente no están bien. Y cuando hay un embarazo de por medio, pues la mujer experimenta psicológicamente las emociones, o sea, se afecta, ¿no? Fácilmente llora por cualquier cosa, fácil, se hace muy sensible durante el embarazo. Más existe actos de violencia, pues imagínense cómo se lleva ese embarazo, se lleva muy mal, ¿no? Porque ella le transmite todo a su bebé, todo le transmite, ¿no? Porque hay una conexión interna entre ellas a través de lo que es el cordón umbilical, ¿no? Hay una comunicación interna entre ellos. Por lo tanto, todo lo que la madre sufre, el niño también lo va a pasar. Y esto muchas veces, pues termina en lo que son los abortos involuntarios, la muerte fetal. O sea, qué gran daño ocasiona lo que son los actos de violencia, ¿no? Entonces, hagamos un esfuerzo, ¿no? Para intentar, pues, paralizar esto, ¿no? Ayudemos cuando nos piden ayuda a estas mujeres, ¿no? Demos un granito de ayuda a este tipo de mujeres, o démosle la confianza suficiente para que nos pueda contar y, bueno, pues, ir con ellas, ¿no? Y presentar la denuncia del caso. A ver, sigamos con las consecuencias. Estas formas de violencia también pueden causar depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios, intento de suicidio. Bueno, ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores cuando estábamos hablando, pues, de las estadísticas, ¿no? Que todos estos actos de violencia, pues, llegan a ocasionar este tipo de trastornos, ¿no? Y uno de ellos es la depresión. Y había comentado también que cuando una persona entra en depresión es muy difícil de salir de ello, ¿no? Entonces, estos cuadros depresivos en los que ya se necesita medicación de por medio, pues hace que la mujer tome decisiones fatales, ¿no? Y bueno, pues la ansiedad, el insomnio, o sea, no pueden descansar bien, no pueden dormir bien porque tienen miedo que su pareja en cualquier momento pues les haga daño, ¿no? Y los trastornos alimentarios, sí, pues a veces ocasiona que no tengan apetito. Y mucho, imagínense una embarazada y que esté pasando por esto y que no coma, pues ¿quién es el que sufre? El que sufre más, pues su feto, ¿no? Tiene un niño al que le tiene que alimentar, porque es ella la que lo tiene que alimentar. Y si ella no come, pues cómo va a estar este bebé, ¿no? Y pues eso lleva pues a que haya un parto prematuro, ¿no? O si es antes, pues que ocasione un aborto, ¿no? O un parto prematuro, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional que pueda tener esta mujer, ¿no? Luego tenemos más consecuencias que dice, entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, ¿no? Las lumbalgias, dolores abdominales, los trastornos gastrointestinales, las limitaciones de la movilidad y mala salud general, ¿no? Dice, sí, realmente así se empieza cuando empieza también un acto violento dentro de la pareja, dentro de lo que es la familia, ¿no? Empieza con los leves dolores de cabeza, ¿no? Empieza pues con algún tipo de dolor lumbar, dolores a nivel de lo que es los gastro, ¿no? Empieza pues con los vómitos, la diarrea. Es una forma de decir de que el cuerpo pues está reaccionando ante ante una lesión, ¿no? El organismo reacciona cuando hay algún tipo de daño, ya sea de cualquier sentido, de cualquier índole, de cualquier factor, el organismo reacciona, o sea, está ocasionando un tipo de daño que por ser un ser humano con sentimientos, por ser un ser humano que tiene pues emociones, que siente, que piensa, pues tenemos que reaccionar ante un acto de violencia, ¿no? Y entonces el organismo reacciona de esa manera, de repente provocando los dolores a nivel abdominal, provocando ciertas náuseas,
provocando cierta ansiedad, o sea, está reaccionando ante algo que no lo reconoce como algo normal, porque es un acto de violencia, no es algo normal, ¿no? Entonces, tenemos que reaccionar, el organismo reacciona ante ello, ¿no? Y empieza pues a presentar todos estos síntomas, como diciendo, ¿no? Me están haciendo daño, por lo tanto, pues si yo ocasiono esto, pues la mujer va a reaccionar y va a decir, pues no, si estoy experimentando un dolor abdominal, si estoy experimentando una cefalea, es porque estoy sintiendo, ¿no? Estoy sintiendo esa lesión, o sea, mi organismo está sintiendo que hay un daño de por medio y que este daño me lo está provocando mi pareja. Por lo tanto, pues tengo que reaccionar, ¿no? Es una manera de decir, pues el organismo te está dando a entender, mira, ¿no? Reacciona ya, ¿no? Antes que esto avance, ¿no? Antes que se convierta en algo mucho más grave, reacciona, ¿no? Date cuenta que te están ocasionando daño, ¿no? Pues como les digo, el organismo es muy sabio, el organismo es muy inteligente y en todo momento pues intenta avisar antes de que siga avanzando, ¿no? Bien, otro de los efectos dice, habíamos comentado ya que ocasiona pues estas cefaleas, lumbalgia, los dolores abdominales, y dice la violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas. Bueno, lo habíamos visto ya, ¿no? El ser humano busca una salida cuando se ve encerrado, cuando se ve acorralado, ¿no? Y bueno, pues a veces las salidas las encuentran con el consumo de este tipo de drogas, ¿no? Lo que es el consumo de tabaco, bueno, el consumo de tabaco es una droga legal, ¿no? Aquí en Perú y en todo el mundo, ¿no? Consumir tabaco o fumar, o sea, el cigarrillo es algo que está permitido, ¿no? Pero sigue siendo realmente, hace muchísimo daño para la salud, ¿no? El alcohol, ¿no? También, bueno, y las drogas sí es un acto ilegal, o sea, no se puede consumir drogas en lo que es aquí en Perú, ¿no? Y en muchos países, ¿no? Eso está prohibido. Entonces, pero ellos ven, la persona que está afectada, ¿no? Ven una salida en ello, ¿no? Se refugian en ello. Y el organismo, cuando prueba algo, va a querer cada día más, cada día más y cada día más, ¿no? Entonces estas personas ya se vuelven adictas y dentro de su adicción, pues se toman decisiones fatales, ¿no? Y aquí entramos a lo que es, hay una aprobación por parte de la que es la Dirección General en MINSA, ¿no? Del Plan de Intervención para la Prevención y Cuidado Integral en Salud Mental de las Personas Víctimas de la Violencia basada en género del 2020. De hecho que hay otro, creo que, si no me equivoco, en agosto del 2020, en el que también ha salido otro, ¿no? Dice, el análisis y acompañamiento para la mejora de las intervenciones clínicas comunitarias a personas víctimas de la violencia basada en género en 5 regiones priorizadas más afectadas y Lima y Callao, ¿no? Entonces, sí, se ha hecho un análisis ya en el año 2019, pero en lo que es aquí 5 regiones, pero dentro de esas 5 regiones está Lima y Callao, ¿no? De hecho que hay zonas, por decirlo, le digo, hay zonas donde hay más violencia, ¿no? Porque hay pues muchísima población ahí en esas zonas. Entonces genera mucha más violencia, ¿no? Callao es un sitio pues muy habitado, ¿no? Y con gente pues con una baja educación. Por lo tanto, su conducta pues es muy agresiva en estos señores que viven en lo que es el fondo del Callao, ¿no? Implementación de programas especializados para abordar las secuelas a personas afectadas por la violencia basada en género, ¿eh? Ya en el año 19 ya pues se implementó programas, ¿no? Los programas en el que se daba pues ciertas ayudas a estas personas que son violentadas. Vamos mirando más, ¿no? Se dieron estrategias de prevención, en este caso aquellas que permiten que la mujer se emancipe económicamente y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género, ¿no? Entonces,
que nos emancipemos porque, bueno, ganamos nuestro dinero, ¿no? Para eso hemos estudiado o para eso hemos tenido cierta educación. O sea, somos capaces de ganarnos la vida. ¿M? Y bueno, y socialmente también, o sea, podemos integrar la sociedad como cualquier ser humano. ¿M? El hecho de ser mujer no nos diferencia en estas cosas. Las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y comunidad. Mira estas estrategias que pone la OMS en el año 2016, ¿no? Las que reducen el acceso al alcohol y su uso nocivo. Las que transforman las normas sociales y de género nocivas mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de mujeres y hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales, ¿no? Entonces, la ONU, pues ya del año 2016, ya proponía ciertas estrategias para prevenir este tipo de lesiones o de actos que van en contra de la mujer, ¿no? Pero a medida que ha ido, pues, avanzando todo esto, pues, hay estrategias mucho mejores, ¿no? Las estrategias se han ido incrementando para poder, pues, brindar ayuda a estas mujeres que son, pues, violentadas por su pareja, por su expareja o por la misma familia, ¿no? Estas niñas, o en caso de las niñas que son, pues, violadas, ¿no? Por su familia, por su propio familiar, ¿no? Y de recién nacidos también, que se ha visto casos, ¿no? Que son, pues, violados por los padrastros, ¿no? Y bueno, muchísimos actos de violencia realmente, ¿no? El sector de salud, dice, lo que nos dice, sigamos con estrategias de prevención de la OMS, que dice, el sector de salud tiene un papel importante para desempeñar, dice, vamos a ver qué es lo que propuso, ¿no? La OMS. El sector de la salud puede concienciar con relación al hecho de que la violencia contra la mujer es inaceptable y que este tipo de violencia debe considerarse un problema de salud pública, ¿no? Bueno, el sector de la salud, o sea, está diciendo nosotros, ¿no? Nosotros somos salud, ¿no? Tenemos que realmente concientizar a la mujer que es un acto de violencia y que no se puede aceptar, es inaceptable, de hecho, ¿no? No se puede aceptar ningún tipo de acto de violencia, y ninguno, ni en niñas, ni en mayores, ni en nadie. Es algo que no se puede aceptar, ¿no? Y bueno, que siempre ha sido un problema de salud pública, no solamente desde el año 2016, ¿no? Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que no le tomábamos tanta importancia porque no había tantos feminicidios, sino que a partir del año 2015 esto se incrementó exageradamente y ahí es donde ya realmente empezamos pues a darle la importancia del caso. Dice, prestar servicios integrales y sensibilizar y capacitar a los proveedores de servicios de salud para que respondan a las necesidades de las víctimas de manera integral y empática, ¿no? O sea, prestar los servicios, eso es lo que dice la OMS, ya decía que todos teníamos, todos los servicios de salud, todo el sector de salud tiene pues que prestar los servicios a estas personas, ¿no? Y que pues que seamos empáticos con estas personas, o sea, que nos pongamos en el lugar de estas personas, ¿no? Prevenir que se repitan los actos de violencia mediante la detección inmediata de las mujeres y los niños que sean víctimas de esta, derivándolos a los servicios pertinentes y prestándoles el apoyo necesario. Bueno, hoy en día todas estas cosas se hacen, ¿no? Hoy en día realmente aquí en lo que es en Perú, MINSA, ¿no? Sacó su protocolo de atención y por lo tanto se hace esto, ¿no? A nivel de colegios también, bueno, por esto la pandemia que no tenemos cole, pero a nivel de colegios también se daban estos tipos de atenciones, ¿no? Los profesores pues detectábamos cualquier tipo de lesión que pudiera tener el niño o la niña, ¿no? En los centros de salud también, ¿no? Podíamos detectar cualquier tipo de lesión que pudiera llegar una mujer embarazada. Entonces, sí estábamos dando estos servicios pertinentes, claro que sí, ¿no?
Promover normas de género que establezcan la igualdad entre hombres y mujeres como parte de las competencias psicosociales y los programas de educación sexual integral que se imparten entre los jóvenes, ¿no? Las normas de género, o sea, la igualdad de género, o sea, reciban lo mismo tanto el hombre como la mujer, ¿no? Generar datos científicos que permitan determinar las estrategias más eficaces y la magnitud del problema mediante la realización de encuestas poblacionales o incluyendo la violencia contra la mujer en las encuestas demográficas y de salud de ámbito poblacional, así como en los sistemas de vigilancia e información sanitaria, ¿no? Datos, ¿no? O sea, las encuestas, porque de repente, les digo, ¿no? Hay mujeres en que todavía no se atreven a hacer las respectivas denuncias. Entonces, se hacen pues encuestas, se hacen cuestionarios, ¿no? A ver si de repente a través de las encuestas en las que por supuesto las preguntas tienen que ir detalladas hacia ello, ¿no? O sea, hacia detectar cualquier tipo de violencia, ¿no? Los cuestionarios se tienen que dar se tiene que dar a ello, ¿no? O sea, vamos a hacer un cuestionario a la familia, ¿no? Que en el que por supuesto son anónimos, ¿no? Vamos a ver si responde a este cuestionario, ¿no? Y vamos a ver si hay actos de violencia dentro de esa familia, ¿no? Realmente es algo que muchos no querrán realizarlo, ¿no? Que cuando se han hecho los estudios del caso, cuando hay tesis, porque hay tesis de por medio, ¿no? Hay estudios que se hacen muchísimo estos de los abogados, cuando quieren sacar pues su titulación o cuando se hacen la maestría, hacen este tipo de estudios de violencia, ¿no? Y bueno, pues ellos hacen sus encuestas, sus cuestionarios o las entrevistas estructuradas o las entrevistas semiestructuradas o las entrevistas a fondo, ¿no? Para encontrar, pues, saber realmente la cantidad de violencia en números que se presentan, pues, en determinada zona. ¿Mm? Entonces, de esa manera también nos podemos enterar, ¿no? De la cantidad realmente que existe, ¿no? De violencia contra la mujer, si hacemos este tipo de estudios, ¿no? Les digo porque, bueno, porque he visto muchas tesis de muchos abogados, ¿no? Y están realizando inclusive muchos de ellos también este tipo de estudios en ciertas poblaciones, ¿no? Para ver realmente qué nos dice ahí esa estadística, qué nos dice ese estudio, ¿no? Cuál es la cantidad realmente de mujeres que son violentadas por su pareja o por su expareja, ¿no? Violencia contra la mujer durante la pandemia. Bueno, esto es lo que nos dice el OMS ya aquí este año, es que todavía no lo terminamos y que esperemos que se vaya rápido, ¿no? El 2020. La cosa ha ocasionado muchísimas cosas este año 2020, ¿no? Hasta septiembre de 2020, 48 países habían integrado la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en sus planes de respuesta a la COVID-19 y 121 países habían adoptado medidas para fortalecer los servicios prestados a las mujeres sobrevivientes de violencia contra la crisis global, ¿no? O sea, ya los países se van sumando, ¿no? A medida que este tipo de actos de violencia han ido creciendo en número, pues más países se tienen que sumar a ello, ¿no? Más países tienen que sacar pues leyes mucho más rígidas, ¿no? Para que se logre pues poner un stop a todo ello, ¿no? Dice, poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto de todas y de todos. Pues sí, es problema de todos y de todos. Es problema de todos los organismos, ¿no? De poner fin a estos actos de violencia, ¿no? Le dice la Organización Mundial de Salud. Bueno, y a medida que está pasando todo esto del COVID, pues mire, ha ido esto de la violencia contra la mujer creciendo y creciendo, ¿no? En meses nada más ha habido muchísimos feminicidios. O sea, que esto no puede seguir, esto no se puede dar, ¿no? Se puede dar aquí, pero no se puede dar en ningún país, ¿no? El dañar a una mujer, hacer daño a una niña no puede ser. Esto es algo inaceptable, como habíamos dicho, ¿no?
El protocolo de atención conjunta con MINSA. Vamos a ver qué dice MINSA, ¿ya? El Ministerio de Salud dice. Entre los centros de emergencia de la mujer y los establecimientos de salud para la atención a la víctima de violencia, versión amigable. Así es como dice este protocolo, ¿ya? Dice, según la ley 3364, el Estado debe prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reparar el daño causado, sancionar a los agresores y garantizar a las víctimas una vida plena y libre de violencia. Miren lo que nos dice la ley, esta ley que ha salido ahora último, ¿no? La 3364, ¿no? En la que protege pues totalmente a lo que es la mujer, ¿no? Entonces, ya existe, o sea, las mujeres deben saber que existe, las mujeres que son violentadas deben saber que existen, una ley que las protege, ¿no? Una ley que pues va a salir a su favor, una ley en la que las va a tener pues protegidas en todos los ámbitos. Por lo tanto, no tengan miedo, acérquense a hacer la denuncia del caso, ¿no? Entonces, porque esta ley, la 3364 es lo que nos dice aquí, ¿no? Previene, sanciona y quiere erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Vamos a ver si esto realmente se cumple, ¿no? Y se tiene que cumplir, no es que se cumple, sino que se tiene que cumplir, ¿no? Hay que respetar las leyes y en este caso, pues esta ley se tiene también que hacer respetar, ¿no? Entonces, en todos los establecimientos de salud, en todos los centros de emergencia de salud, esta ley se tiene que saber, ¿sí? Y se le tiene que decir a la persona que es víctima de violencia, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, aquí el MIM, ¿no? Tiene como rol la protección y promoción de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Ves? Ya tenemos aquí lo que es el MIM, ¿no? En la que, pues bueno, protege a las mujeres, ¿no? Y esta es una institución, ¿no? En la que, pues bueno, todas las mujeres pueden ir también aquí a hacer su respectiva denuncia, ¿no? Si están siendo agredidas por su pareja, por una expareja o por la propia familia, por supuesto porque sí, ¿no? Y si hay también violencia contra sus niños, ¿no? De repente el acceso para ir al MIN es más fácil que acercarse a un establecimiento de la ley, o sea, en el caso de la policía, hacer la denuncia, ¿no? Entonces, lo que se le vea más cercano posible, ¿no? Si el Ministerio de la Mujer está cerca para hacer este tipo de denuncia, acérquense ahí al MIN, ¿no? Se les va a brindar toda la ayuda porque esta es una ley ya, y por lo tanto, pues esa ley se tiene que respetar, ¿no? En el caso de MINSA, o sea, el Ministerio de Salud, es responsable de garantizar atención de calidad en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluyendo su afiliación en el Seguro Integral de Salud para la atención y recuperación integral de la salud física y mental de forma gratuita e integral. ¿Eh? O sea, si estás en el SIS, tienes derecho a recibir también tu atención, ¿no? Si eso ha sido un acto de violencia, el Ministerio de Salud lo dice, que tienes derecho a tener ese tipo de seguro, tienes derecho a recibir este tipo de atención, tienes derecho a recibir tipos de terapia, ¿no? Son leyes, por lo tanto se tienen que cumplir, ¿no? Lo dice el Ministerio de Salud. ¿Mm? A ver, y garantizar los centros de mujeres y los establecimientos de salud. Vamos a ver qué deben garantizar, qué es lo que dice la ley, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La atención integral gratuita con una visión de cuidado integral. Es gratis. Todo lo que es la atención en este tipo de mujeres violentadas es gratis, ¿no? Entonces, infraestructura adecuada para la atención de las personas afectadas por violencia. O sea, hay un lugar, ¿no? O sea, donde se les va a brindar este tipo de atención, ¿no? No es, por ejemplo, si van al centro de salud X, ¿no? No se les va a atender ahí donde llegan todos los pacientes. O sea, hay un sitio especializado para ello, ¿no? Para que la mujer pues tenga privacidad ahí, para que pueda ella hablar, para que pueda ella dar pues su versión, ¿no? De los hechos. Entonces, si se les presta atención ahí juntos con todos
todos, pues ella va a tener miedo, va a tener también cierta vergüenza, ¿no? Porque desgraciadamente el cuerpo es así, o sea, el organismo es así. El organismo cuando sufre algún tipo de lesión tiene miedo, tiene vergüenza, ¿no? Se cohíbe muchísimo, ¿no? Entonces no levanta la cara, no te mira directamente a los ojos, porque está afectado, porque está dañado. Entonces a estas mujeres se les tiene pues que brindar la atención en un lugar especial. Por eso dice aquí, ¿no? Una infraestructura adecuada para la atención de las personas afectadas, ¿no? Entonces, otro que nos dice, a ver, destinar recursos humanos, logísticos y presupuestales suficientes, ¿ves? O sea, contratar personal. ¿Mm? ¿Mm? Tener más personas que atienden a estas mujeres, ¿no? Por supuesto que profesionales de la salud. O sea, no solamente pueden atender, pues, lo que son los psicólogos, o sea, nosotros también, ¿no? Las obstetras también podemos brindar este tipo de atenciones y sí las hemos dado de hace muchísimos años, ¿no? Porque llegan a nosotros las mujeres gestantes cuando estamos en lo que es el control de prenatales, ¿no? Cuando estamos en planificación familiar, también llegan estas chicas, el programa de adolescentes, también llegan estas chicas con ciertas lesiones. O sea, nosotros también los damos de hace muchísimos años, ¿no? Este tipo de atenciones, ¿no? Brindamos soporte psicológico porque hemos llevado, pues, durante nuestra formación universitaria los cursos de psicología 1, psicología 2, ¿no? O sea, pertenecemos a este campo, ¿no? Podemos dar este tipo de atenciones, ¿no? Dice, la atención sociolegal articulada y de calidad para el acceso a la justicia y recuperación, ¿no? La legal, o sea, aquí, pues, nuestro informe, ¿no? Es, de hecho, que tiene que estar articulado con el informe médico, con el informe legista, ¿no? Del médico legista, ¿no? Entonces, de hecho, que pues, la justicia tiene que hacer valer esto, ¿no? Estamos dando nuestro informe como profesional de la salud que somos, ¿no? Por lo tanto, pues esto tiene que ser creíble, ¿no? A ver, a través de desarrollar acciones oportunas y eficaces en las siguientes áreas de intervención, ¿no? Gestión social y fortalecimiento familiar. Bueno, en este caso, si la familia está involucrada también en ello, pues tenemos que hacer la gestión, ¿no? La gestión respectiva, ¿no? El acompañamiento legal, o sea, la persona que es dañada, la persona que es lesionada físicamente, la persona afectada, ¿no? De hecho, que tiene que ir pues acompañada, o sea, ella no puede ir sola. Existen, en este caso, pues, el abogado de familia, ¿no? Los abogados que son gratis, porque brindan su atención gratis, porque MINSA se está haciendo cargo de eso, o sea, el Ministerio de Salud se está haciendo cargo de todo ello, ¿no? Entonces, el profesional de la salud que trabaja, en este caso en el Ministerio de Salud, y que son abogados, son los que hacen en este caso el acompañamiento a estas personas que son afectadas, ¿no? El acompañamiento a la denuncia también, ¿no? Si se presenta, claro, en nuestro centro de salud, nuestro establecimiento de salud, de hecho que tiene que esta mujer pues hacerle la compañía del caso para que presente la denuncia, ¿no? Sola no lo va a hacer, le he dicho, tienen miedos, ¿no? Entonces, una vez que se ven acompañadas, pues para ella ya pues es como decirle quitarle un peso de encima, porque está acompañada, su pareja no va a estar pues detrás de ella y no le va a provocar ningún daño, ¿no? Eso es lo que tienen miedo, ella acercarse o caminar de repente solas y que su pareja por ahí salga y les vuelva a ocasionar algún tipo de lesión, ¿no? La atención psicológica, ¿eh? Aquí, claro, en todo centro de salud, en todo establecimiento de salud, hay psicólogos, ¿no? Por lo tanto, pues tienen que recibir la ayuda de este tipo de profesionales, ¿no? La atención clínica y psicosocial, ¿no? Si hay un daño físico de por medio, ¿no? Si hay un tipo de lesión, de hecho que la tienen que atender, ¿no? Y bueno, pues lo que es lo psicosocial, o sea, el de hablarles, ¿no?
el de conversarles, ¿no? El de acompañarles, ya estamos haciendo una gran labor psicosocial, ¿no? Los registros de pruebas y certificados, ¿no? También, es que ya les he dicho, ¿no? O sea, en esta parte hay muchísimo papeleo, muchísima burocracia por medio, no sé si existen, pues tienen que existir pruebas definitivamente, ¿no? Los certificados que dan los médicos legistas, ¿no? Las pruebas del caso de que han sido, que han tenido alguna lesión física, ¿no? Tiene que ir derecho, ¿no? Porque si no, ¿cómo se comprueba también? ¿Cómo se comprueba de que esta persona pues ha tenido algún tipo de lesión, ¿no? Provisión y abastecimiento oportuno de insumos, medicamentos, exámenes o pruebas complementarias, ¿ves? Todo lo que hace los CENS, ¿no? Que son los centros especializados de mujeres y los establecimientos de salud, o sea, todo esto garantizan, todo esto se tiene que hacer, porque así lo dice el protocolo de atención del Ministerio de Salud, que presta ayuda a lo que son las mujeres violentadas por su pareja. ¿Mm? Por lo tanto, pues el protocolo se tiene que cumplir, se tiene que respetar, ¿no? Entonces, el de darles insumos, el de darles medicamentos, el de hacer los exámenes, cualquier tipo de prueba es gratis, ¿ya? Simplemente se tienen que acercar al establecimiento, o sea, tomar fuerza, ¿sí? Y acercarse a cualquier establecimiento de salud, a cualquier centro de estos que brindan atención a la mujer, a cualquiera, ¿no? Y ya presentándose y diciendo simplemente que están siendo afectadas, que están teniendo algún tipo de lesión por su pareja, inmediatamente pues salen todos los profesionales a brindarle la ayuda requerida, ¿sí? Entonces, hagamos pues que esto no avance, ¿no? Si nosotros encontramos o conocemos a alguna mujer que está siendo violentada, pues tenemos que ayudarle, tenemos que darle fuerza, tenemos que acompañarla a que se acerque a algún tipo de estos centros a presentar la denuncia respectiva. Las consideraciones para la atención entre los CENS, entre el CEN y los establecimientos de salud, dice, ¿no? A ver, vamos a ver qué consideraciones tienen, ¿no? Priorizar la atención y el cuidado integral de las mujeres víctimas de violencia y el grupo familiar según el artículo ley número 3364. Esta ley que se nos va a quedar ya en nuestra mente, ¿no? Priorizar la atención y el cuidado integral de las mujeres víctimas de violencia. O sea, tenemos que priorizar estos casos, lo dice la ley, ¿sí? En los establecimientos de salud o en cualquier centro de estos que prestan ayuda a las mujeres, ¿no? Acoger con calidad sin juzgar o culpabilizar, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué juzgar. Nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar y brindar la ayuda oportuna, ¿sí? La atención debe estar centrada en las necesidades y preocupaciones de las víctimas. Tenemos que saber escuchar, definitivamente, ¿no? No buscar culpables aquí. En este caso, la gran culpable o la víctima es ella, no sé, culpable no, ella es la víctima, ¿no? La mujer es la víctima, ha sido dañada físicamente, emocionalmente, ella es la víctima, por lo tanto, nuestra atención está en ella, ¿no? Realizar capacitaciones continuas a las y los profesionales, así como fortalecer programas para la promoción de cuidados de calidad para víctimas de violencia, ¿no? Las capacitaciones estaban realmente, creo, ya listas para dar, sino que este problema del COVID, pues, ha ocasionado que esto tenga una demora, ¿no? Pero una vez que pase todo esto, yo pienso que se va a dar todo este tipo de capacitaciones, todo este tipo de promoción, ¿no? Se atiende a cada persona afectada por violencia de forma cálida, cortés, sin revictimizar y centrándose en sus necesidades, ¿no? Entonces, estas personas que son, pues, violentadas, de hecho, pues que ya, ¿no? O sea, tienen miedo, ¿no? O sea, no quieren hablar, por lo tanto, nosotros, pues, tenemos que ser muy amables con ellos, ¿no? Tenemos que brindarle toda esa fortaleza, ¿no? Darle muchísimos ánimos, acompañarlas en todo momento, ¿no? Si han llegado a buscar ayuda es porque la necesitan realmente, ¿no? Si han tomado esa decisión de ir a un centro de estos de salud,
¿no? No podemos dejar que ellas regresen sin que se le brinde la ayuda necesaria. Al analizar el procedimiento, se realiza el seguimiento y evaluación del caso. Entonces, una vez que estas mujeres violentadas por su pareja o por su expareja, han decidido acercarse a nuestro establecimiento de salud, nosotros tenemos que hacerle el seguimiento del caso, ¿no? Entonces, para ello, pues, tenemos que pedirle la dirección, número telefónico, para de esta manera, pues, hacer el seguimiento respectivo, y no dejar, pues, que esto se nos vaya de las manos, ¿no? Entonces, ya con una dirección y con un teléfono podemos, pues, brindarle la ayuda que corresponde. Y aquí hay, pues, maneras en que se puede lograr el cambio de forma segura y efectiva. Vamos a ver si es lo que nos dice la Organización Mundial de Salud, ¿no? A ver si realmente puede ser efectiva, ¿no? O qué tan efectiva puede ser esto, ¿no? Dice, escucha y crea a las sobrevivientes. Tenemos que decir, te escuchamos, te creemos, estamos contigo. No podemos poner en duda lo que nos dice la persona afectada, definitivamente que no. Por eso aquí nos dice, escucha y crea a los sobrevivientes, o sea, está viva todavía, ¿no? Entonces, y le tenemos que decir a ella en todo momento, te escuchamos, te creemos, estamos contigo, ¿no? O sea, prestarle a ella o darle toda la confianza del mundo, ¿no? Que se sienta segura con nosotros, que ha ido a buscar ayuda. Por lo tanto, ella lo que quiere, esa persona afectada, lo que quiere es sentirse bien, ¿no? Lo que quiere es sentirse acompañada. Lo que quiere es que le creamos en todo lo que nos dice, ¿no? No tenemos por qué dudar. Simplemente mirándola, ¿no? Y vemos que está pues en un gran grado de estrés, mirándola nos vamos a dar cuenta del miedo que tiene esta persona. Por lo tanto, no podemos poner en duda ninguna de sus palabras que nos dice. Al contrario, ¿no? Tenemos que fortalecer mucho más esas palabras, ¿no? Te creemos, te escuchamos, no, estamos contigo, tranquila, no te preocupes, aquí estamos, ¿no? Enseña a la próxima generación y aprende de ella. Entonces, enseñarle a la generación que viene, ¿no? Y también tenemos que aprender de ella. Bueno, son maneras en que dice porque podemos conseguir algo, ¿no? Algo positivo. Exige respuestas y servicios adecuados para su propósito. Exige respuestas, ¿no? Bueno, de repente la persona afectada en ese momento no puede pensar, ¿no? Porque, bueno, pues tiene un daño psicológico grave. Y de repente la respuesta que esperamos escuchar no es, ¿no? Porque ella no está bien psicológicamente, ¿no? Entonces, esperemos con calma, no tenemos que ser, pues, ahí muy exigentes con ello, ¿no? Tenemos que darle el tiempo necesario como para que ella, esa persona que ha ido pues a buscarnos, ha ido a buscar la ayuda, ¿no? Logre un poco de tranquilidad y pueda pues dar respuesta a nuestras preguntas. Pero cuidado con las preguntas, ¿no? Las preguntas tienen que ir de acuerdo a lo que está pasando esta paciente, ¿no? A esta persona, a esta mujer, ¿no? No podemos hacer preguntas en el que ella se sienta mal. Nosotros lo que queremos evitar es que el sufrimiento de esta mujer continúe. Lo que queremos evitar, ¿no? Es que ella pues se sienta peor de lo que vino. No, al contrario, nosotros queremos lograr que se tranquilice, que se sienta segura en nuestras manos, ¿no? Comprende qué es el consentimiento, ¿no? Hoy en día hablamos de muchísimo consentimiento informado, ¿no? Para todo es consentimiento informado, ¿no? Si tenemos que atender un parto, necesitamos el consentimiento de la mujer. Si tenemos que hacer una episiotomía, tenemos que tener el consentimiento respectivo de la mujer, ¿no? Entonces hablamos de consentimiento en todo. Si tenemos que hacer un cuestionario
Y si tenemos que hacer una entrevista, tenemos que tener el consentimiento de la mujer, ¿no? De la persona, en este caso, la persona afectada aquí, ¿no? Entonces, tenemos, por eso que dice, comprende qué es el consentimiento, ¿no? Si la persona te quiere, te acepta responderte, bien, ¿no? Si no, no podemos forzarla. Ella es libre, ¿no? Ella tiene que dar su consentimiento, positivo o negativo, lo tiene que dar, ¿no? O sea, nosotros no podemos obligar, ¿no? Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Dice, los indicios del maltrato. Conforme ella nos vaya hablando, tenemos que ir nosotros, pues, ver la forma como ayudarle, ¿no? Conforme nos vaya narrando, ¿no? Las lesiones que le provoca a su pareja o su expareja o la familia, ¿no? Tenemos que ir viendo la forma como le vamos a prestar la ayuda. Entonces, sus respuestas de ellas, ¿no? Son lo más importante que existe en ese momento, ¿no? Inicia una conversación. Cuidado cómo iniciar la conversación, ¿no? Tenemos que saber hacerlo de tal manera que no dañemos mucho más, ¿no? Tenemos que iniciar una conversación de una forma en el que pues ella entienda, ¿no? Que lo que queremos es ayudarla. No vayamos con la conversación agresiva, ¿no? La conversación tiene que ser pues de lo más tranquila, de lo más calmada, sin exigencias, ¿no? Bien, dice, demuestra tu oposición a la cultura de la violación. O sea, tenemos que darle a entender a esta persona afectada que nosotros estamos en contra de todos estos tipos de actos de violencia, ¿no? Por lo tanto, pues ella va a creer en ti, se va a ir acercando, ya va a tener más confianza, ¿no? Dice, haz donaciones a organizaciones de mujeres, ¿no? Si está en nuestras manos hacerla, pues hagámoslo, ¿no? Estas mujeres necesitan de muchísima ayuda. Ser responsable y exige responsabilidades a lo demás. Bueno, lo de responsabilidad. Conoce los datos y pide más información. Esto es lo que nos brinda, ¿no? Los organismos mundiales de salud, ¿no? Maneras en cómo pues puedes lograr el cambio de forma segura y efectiva, ¿no? Entonces, lo leemos, lo analizamos, ¿no? Y cuando se nos presente la oportunidad de realizarla, de llevarla a cabo, pues intentémoslo, ¿no? De hecho, que el protocolo que nos dice el Ministerio de Salud no, pues nos brinda las preguntas exactas que tenemos que hacer. Además, las preguntas no van de acuerdo a lo que la mujer, la persona afectada te está diciendo, ¿no? Pero nosotros no hacemos las preguntas, o sea, las preguntas no están estructuradas, ¿no? Las preguntas van saliendo de acuerdo a cómo la mujer va narrando los hechos, a cómo la persona afectada te va diciendo las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a hacer las preguntas, ¿no? Tenemos que saber iniciar la conversación sin que esta persona se vea pues afectada, sin que esta persona se sienta agredida, ¿no? Porque lo que queremos como profesionales de salud es brindarle la confianza del mundo y que estas personas confíen en nosotros y que nos empiecen a contar y a decir las cosas que han pasado, ¿no? Las cosas que han vivido, qué es lo que le ha hecho que vaya a buscar un tipo de ayuda, ¿no? Entonces, tenemos que ir, pues, con calma en este tipo de cosas. Cuando hablamos nosotros de lo que es ayuda, ¿no? Ayuda a este tipo de mujeres, ¿no? Que han sido, pues, afectadas en todo lo que son, pues, los factores, ¿no? En todos los factores han tenido un tipo de daño, por lo tanto, pues, no están bien, ¿no? No están bien psicológicamente, no están bien emocionalmente, no están bien físicamente, y bueno, pues se llegan a tomar pues decisiones muy graves, ¿no? Como en este caso, el de hacerse daño o el de quitarse la vida, ¿no? Bien, aquí quería hacer el comentario respectivo, ¿no? Sí es cierto que eso hasta el año 2018,
sino que tiene que ver pues muchísimo con lo que es la salud integral en estas mujeres que han sufrido un acto de violencia, ¿no? Para ir analizando ello, ¿no? Poco a poco y tomar conciencia qué grande es el daño que ocasiona cuando hay un tipo de violencia, ¿no? En este caso, pues violencia de género. En este caso, la persona afectada es una mujer. En este caso, pues, como mujeres que somos, tenemos pues que analizar esto, tenemos que hacer una crítica constructiva de esto, ¿no? En el que nos pueda, pues, llevar a hacer un acto de buena, o sea, ayudar a estas mujeres sabiendo ya lo que ocasiona todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde el año 2009, ¿no? En el que si nosotros vemos la estadística, ¿no? Y vemos, miren, como en el año 2009, los problemas de ansiedad, ¿no? Eran realmente bajísimos, ¿no? Estos problemas de ansiedad, que son ocasionados precisamente porque la persona está pasando por un acto de violencia, ¿no? Cuando los años han ido pasando, o sea, de año en año, hasta el año 2018, cómo ha ido creciendo. O sea, cuando ha ido en línea, casi en línea, por decirlo así, ¿no? Desde el año 2009 al 2010, ¿no? Como en el año 2011 se va disparando. ¿Mm? Miren, ¿no? Qué cantidad. Pero en el año 2012 baja. ¿Mm? Para el año 2013 como que se establece ahí. Pero el año 2014 empieza a subir. Y el año 2015 es donde ya se dispara terriblemente. Y aquí es en este año 2015, es donde ya pues los centros, los organismos de salud, es donde ya pues empiezan a decir, a hablar que es un gran problema de salud pública, lo que es la violencia en contra de la mujer, ¿no? Lo que es la violencia de género, ¿no? Entonces nos damos cuenta que está clarísimo, ¿no? La cantidad que existe de este tipo de ansiedad provocada por el maltrato hacia la mujer, ¿no? Mujeres que son maltratadas, mujeres que son violentadas, mujeres que son dañadas emocionalmente, entran en un gran estado de ansiedad y se dispara. ¿Sí? ¿Por qué se dispara esto? Porque empiezan a aumentar los casos. Pues. Hay mucho más casos, ¿no? Entonces, para el año 2018 es esto. Para el año 2020 ya pues es mucho más es esto. O sea, esta línea sube para el año 2020. Por eso que se está haciendo mucha énfasis en ello, de cómo ayudar a estas mujeres que son violentadas. Se está haciendo muchísima énfasis en lograr pues la igualdad de género, ¿no? En que tanto el hombre como la mujer pues tengamos la misma oportunidad en cuanto al hombre y la mujer pues seamos iguales ante todo, ¿no? Que haya igualdad, que haya equidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, para el año, aquí en el caso de ansiedad, mire depresión, ¿no? Que está con la rayita naranjita, cómo crece aquí la depresión. En la depresión en ningún momento hay un stop, en ningún año. Al contrario, aumentan y aumentan exageradamente. Miren cómo se eleva desde el año 2014 al 2015, la cantidad que sube, ¿no? Exagerado ya, muchísimo, ¿no? Aquí del 2015 sigue subiendo para dispararse en el año 2018. Entonces es algo que tenemos que realmente que analizarlo y que por supuesto los organismos mundiales de salud pues ya hicieron sus estudios, ya hicieron sus análisis correspondientes, ¿no? Por lo tanto pues están ellos involucrados en todo esto, están intentando pues brindar las ayudas necesarias para poner un fin a esto, o al menos intentar paralizarlo, al menos que estas cifras no se sigan disparando, ¿no? Y aquí en lo que es los actos de violencia, mira cómo van los actos de violencia, ¿no? Entonces, desde el año 2011, como este colorcito plomito, ¿no? O gris, como queráis llamarlo, ¿no? Cómo ha ido, mira, pero
65, 67, 69, 65, 75 ya a partir del año 2014, ¿no? Para convertirse en una exageración en el año 2015, de 75,000 pasar a 93,000. ¡Qué cantidad!, ¿no? 100,000. Y luego aquí en el año 2018, 101,000. O sea, cantidad de casos de violencia, ¿no? O sea, es algo ya, bueno, pues, que necesita, pues, muchísima atención por parte de las autoridades, ¿no? En este caso, si hablamos de violencia por parte de la justicia, ¿no? De que, pues, estas leyes que se han dado y que se cumplan, ¿no? Que sean, pues, lo más rígidas posibles, ¿no? Que no haya contemplaciones en estos casos cuando ya hay un tipo de violencia física en contra de la mujer, ¿no? Entonces, tenemos que, pues, nosotros, ¿no?, como profesionales de la salud, poner, pues, muchísimo empeño, muchísima énfasis cuando una de estas mujeres violentadas se acercan a nuestro centro de salud, ¿no? Y en los otros casos, este color azulito que vemos aquí, que se trata pues de lo que es la ansiedad, las adicciones, ¿no? Estas mujeres o estas personas afectadas, como es por su intento de salir de su problema, pues agarran y empiezan pues a beber algún tipo de estas sustancias nocivas y que hacen muchísimo daño para la salud, ¿no? Entonces se incrementa muchísimo de estos tipos de casos, de estas mujeres pues que se vuelven alcohólicas, que se vuelven adictas, ¿no? Y sube muchísimo esta cifra. Mira cómo se dispara para el año 2018, ¿no? Entonces, las estadísticas de lo que es el síndrome de violencia nos lo dicen aquí, ¿no? Nos lo dicen, lo podemos ver a través de este cuadrito, ¿no? Cómo es que estos actos de violencia generan, pues, muchísimo daño, muchísimo, en la persona, pues, que es dañada, ¿no? Y ni qué decir, pues, estas mujeres que ya no soportan más, estas mujeres que han pasado por años, porque hay mujeres que tienen años soportando a su pareja, ¿no? Y les ha estado ocasionando por años, ¿no?, muchísimo daño emocional. Y bueno, pues a la larga ya no pueden más, ya no soportan más y pues agarran y toman la decisión de quitarse la vida. Y no solamente ella, a veces toman la decisión de quitar la vida a sus hijos también, ¿no? Como se han visto en muchísimos casos, ¿no? Las mujeres, bueno, por no dejar solos sus hijos, ¿no?, agarran y ellas toman veneno y le dan a sus niños también, ¿no? En algunos casos, pues, todos llegan a fallecer y en algunos, pues, se logran salvar, ¿no? Como es el último caso que se ha visto, que esta mujer, pues, le dio a sus 2 hijos y tomó ella, pues, uno de los niños murió y se estancó vida ella y su otro hijo, ¿no? Entonces, ¿qué la ha llevado a tomar esta decisión? Tantos años, pues, de agresión, ¿no?, en el que ya, pues, no se da más, el cuerpo no da más, por lo tanto, pues, buscan, ¿no?, una salida, y la salida para ellas en ese momento que están, pues, con ese daño emocional tan grande, en el que ya no se piensa, ¿no?, en el que la mente ya no es capaz de pensar, en el que solamente está concentrada en lo que es las emociones, y las emociones, pues, nos gana el razonamiento, ¿no? Entonces ya no está en ella y toman pues este tipo de decisiones tan fuertes, ¿no? Entonces, los casos de violencia en contra de la mujer es algo pues que tenemos como profesionales de la salud llevar a cabo respetando el protocolo que ha dado pues el Ministerio de Salud, siempre y cuando se nos acerca alguna persona que pues requiere de nuestra ayuda, que necesita de nuestra ayuda, ¿no? Entonces, las obstetras estamos dentro de lo que es ese campo junto con todos los profesionales, ¿no? Porque tiene que ir articulado. O sea, si llega a nuestras manos, nosotros tenemos que hacer la transferencia del caso de acuerdo al daño, de acuerdo a la lesión que pueda tener esta persona, ¿no? Puede pasar al psicólogo, puede pasar al médico, o sea,
de acuerdo a como nosotros lo valoremos, pues tenemos que hacer pues las derivaciones correspondientes, ¿no? Por eso se dice que son atenciones articuladas, ¿no? Se tienen que ir de un sector a otro sector. Bueno, pues esto es lo que les quería comentar, y también con respecto a este cuadrito, y también con lo que es, para tenerlo bien clarito, ¿no? Lo que es el concepto de salud integral, ¿no? O sea, cómo la Organización Mundial de Salud quiere que nosotros, los profesionales de salud, veamos el concepto de salud integral, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlos todos los que pertenecemos a este sector, ¿no? Que decir que es salud integral porque es el estado de bienestar ideal, ¿no? Que solamente se logra cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, cuando hablemos de salud integral, nosotros tenemos que tener este concepto bien claro, ¿no? Si hay algún tipo de daño, ya no es salud integral, ¿no? Hoy en día, este año 2020 y el año que vendrá, vamos a hablar muchísimo de salud integral. Vamos a hablar muchísimo de salud mental, pues que es algo que estaba pues planificado para este año 2020, sino porque pues este virus ha ocasionado todo un tipo de cambios, ¿no? Entonces, para el año 2021, que ya me imagino, ¿no? Porque quiero ser positiva en ello, que todo este virus pasará, ¿no? Que pues existirá la vacuna, o sin la vacuna, este virus tendrá que pasar. Tendremos que estar todos inmunizados y bueno, pues saldremos todos, ¿no? Saldremos lo que hacíamos antes del virus, salir a trabajar todos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ya, ¿no?, a darse todo este tipo de promoción que estaba planificado. Tenemos que continuar con ello, ¿no? Con lo que es la promoción en salud mental, con lo que es hablar de salud integral, con lo que es cumplir con lo que el protocolo que ha dado el Ministerio de Salud en ayuda a estas mujeres afectadas, ¿no? Por su pareja, de cumplir con la ley 30364, ¿no? En el que en el que todo el personal de salud está involucrado. Entonces, este es uno de los temas en que este año 2021 pues da de hablar, o se ha hablado muchísimo, ¿no? De lo que es violencia contra la mujer, mucho más cuando entramos en la etapa del confinamiento, ¿no? Porque fue ahí donde más creció, fue ahí donde más, precisamente porque estaba la familia completa durante todo el día en casa, ¿no? Entonces, estos grados de lesiones crecieron mucho más en contra de la mujer, en contra de la niña, de los niños, ¿no? Muchísimos casos de violaciones, muchísimos casos de violencia física, porque estaban encerrados, no podían salir. Entonces, estos actos, pues, llegaron a crecer muchísimo, ¿no? Y, pues, ha aumentado las estadísticas. Y ahora, pues, los organismos mundiales de salud buscan, ¿no? Buscan la estrategia, o buscan la forma de cómo paralizar ello, ¿no? De hecho, que cuando pasó los 3 meses y empezamos a salir, entre comillas, ¿no?, porque hemos salido, porque teníamos realmente pues que volver a los trabajos, ¿no? Pero no todos, ¿no? No todos, pues ha disminuido un poco, pero los 3 primeros meses sí que se elevó muchísimo lo que son estos actos de violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, pues también tener en claro los objetivos del desarrollo para el año 2030, ¿no? En lo que dice, pues, que tiene que haber igualdad de género, que tenemos que luchar porque haya igualdad de género, ¿no? Entonces, analicemos ello, pensemos ello, tengamos claro todo esto de lo que es los objetivos del desarrollo, ¿no? Para nosotros poderlo realmente ejecutar, ¿no?
para poderlos llevar a cabo, para brindar de repente cierta ayuda en cumplir estos objetivos que se han planificado a largo plazo, ¿no? Entonces, no son objetivos que son pues aquí a mediano o a corto plazo, son visiones a largo plazo, ¿no? Entonces estamos en el 2020, de aquí al 2000 faltan 10 años, por lo tanto se tiene que dar un gran avance en ello, ¿no? Entonces, en esto de lo que es la violencia en contra de la mujer, tiene que disminuir más del 70% o de lo contrario, pues paralizar ello de aquí al año 2030, ¿no? Y bueno, pues haciendo cumplir la ley, en este caso esta ley que ha salido y que está pues a favor de la mujer, ¿no? Que está en contra de lo que son los daños físicos, psicológicos, ¿no? Que esto es algo que no se puede aceptar definitivamente, ningún daño que sea ocasionado a la mujer o a la niña o a los niños, no es algo bueno, o sea, no es algo que se tiene que aceptar, ¿no? Como decíamos por ahí, es algo inaceptable, es algo que no se puede seguir soportando, ¿no? Es algo que no puede ir creciendo, por lo tanto, pues, nosotros como profesionales tenemos pues que brindar, ¿no?, toda la ayuda necesaria cuando se nos presente algún tipo de estos casos, ¿no? Bien, pues entonces, con lo que es, con la definición de lo que es salud integral, con lo que nos dice el objetivo de desarrollo de aquí al año 2030, pues nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Este es un tema realmente que nos hace a nosotros pensar muchísimo, ¿no? Cuando vemos problemas a diario de ello, ¿no? Cuando escuchamos por las noticias que ha habido un feminicidio, cuando escuchamos o vemos en los periódicos que tantas mujeres se han quitado la vida porque han sufrido lesiones o daño de cualquier índole por parte de su pareja o de su expareja o por parte de la familia, ¿no? Como que nos pone la piel de gallina, por decir así, ¿no? ¿Cómo es posible que, que existan estos actos, ¿no? ¿Cómo es posible que las mujeres soportemos tanto tiempo esto? Una vez que se inicia, tenemos que paralizar ello, o sea, no podemos dejar que el tiempo pase porque estas personas, estos señores que son los agresores, pues ellos continúan y continúan y cada vez va a ser más grande la lesión. Entonces, desde el inicio tenemos que paralizar ello, ¿no? Y cuando vemos que nuestras niñas, nuestros niños son violentados, también tenemos que dar un stop y tenemos que hacer la denuncia del caso. O sea, no es nada más que decirle, pues vayan a, ustedes acérquense a una institución, presenten la denuncia. No, nosotros tenemos que a veces acompañar a estas personas, ¿no? Hacerles pensar que no es nada bueno, que es algo muy, pero muy malo y que si esto se deja, pues va a avanzar y va a terminar, pues, muy mal, ¿no? Va a terminar pues con muchísimo daño, ¿no? Y a veces las niñas y los niños toman decisiones como el de quitarse la vida porque son pues lesionados por sus padres o por los padrastros mismos, ¿no? Por los tíos, por los primos, ¿no? Estos niños, pues entonces hagamos una reflexión, ¿no? Como profesionales y cuando se nos presente alguno de estos tipos de casos, pues brindemos toda la ayuda, ¿no? Con todo nuestro gran corazón que tenemos, con todo nuestro profesionalismo, ¿no? Porque para eso nos hemos educado, ¿no? Para ayudar a las personas que realmente la necesitan y por supuesto si son mujeres mucho más todavía, porque nosotros también somos mujeres y estamos expuestas a pasar también por lo mismo, ¿no? Entonces, aquí terminamos con lo que es este tema de lo que es salud integral, salud integral de mujeres en situación de violencia, ¿no? Tema todo el mes de noviembre que ha sido, pues, comentado, ¿no? Interesante y preocupante al mismo tiempo, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haber estado, pues, conmigo hasta las finales. Esperemos encontrarnos nuevamente en otra ponencia referente a nuestra profesión, ¿no?
como obstetras que somos. Bueno, pues me despido y con el agradecimiento del caso, muchísimas gracias y buenas tardes.